Amaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa la palabra toda? La palabra toda no tiene significado ni explicación. Toda es toda. Tráeme todas las sillas. Tráeme todas las sillas. Eso es todo. No se queda nada. Entonces Pedro explicando, porque muchos le estaban diciendo que estaban llenos de mosto. Una persona que estaba lleno de mosto, para nosotros decirle borracho. Cuando la sidra, cuando la uva muy fermentada, se daban muchos tragos de esto por el porcentaje de alcohol que utiliza, pues automáticamente la gente comenzaba a delirar y así sucesivamente. Entonces Pedro, viendo que habían personas que no entendían, imagínense el lío que hay ahí, que el inglés entendía al griego, el griego al francés, el francés entendía a todos y se entendían uno con otro. Los maestros tienen razón al decir que allí no se habló kibababa ni sabababa, sino que se habló el idioma nato de un país. Por eso el griego entendía al hebreo, el hebreo entendía al latín, y así se entendían unos con otros. Ahora bien, si nos vamos a Hechos capítulo 2, no solamente los 12 recibieron este poder, no solamente los 12 recibieron esta unción, sino que la profecía que Pablo da que Pedro da, y la referencia, pueden irse a Hechos capítulo 2 de un prontito, aleluya, la referencia que el apóstol Pedro da en Hechos capítulo 2, nosotros podemos entender claramente que esto no es así. Aleluya. Aleluya. Me gusta. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 17, vamos a leer desde el 14 para que podamos entenderlo. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mi palabra, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Amén. Entonces Pedro, ante lo que ha sucedido en el capítulo anterior, bueno, es el mismo capítulo, pero en el mismo escenario, Pedro se levanta y dice: no están locos ni ebrios, no están borrachos esta gente. Esto fue lo que profetizó Joel y acaba de suceder. Algo que yo añado a esto, fíjese, si cada uno se entendía hablar en su propio idioma, y si solamente suponemos que fueron los 12 discípulos que hablaron, ¿cómo suponemos que ahí habían griegos y medos y persas que hablaban un idioma que era diferente al de ellos? ¿Sí se entiende? ¿Ah? Obligatoriamente, para que un inglés hable francés y el francés hable otro idioma, tiene que haber un conglomerado de hermanos que sean de diferentes regiones y naciones. Algo sí es cierto, no eran 120. ¿Cuántos eran? ¿Cómo 120? Podían haber 117, 123, 130, 115, pero el que escribió no se enfocó en el número, se enfocó que el que estaba allí recibió, y los que estaban alrededor, que no estaban esperando reunido esa promesa, entonces fueron los que comenzaron a decir: ¿qué le pasa a aquellos? Porque lo que descendió sobre ellos fue algo totalmente poderoso. Mírenme, yo tenía una duda cuando escuchaba esto, y esto, vamos a hacer esta pregunta porque esta es sencilla. Bueno, ¿qué son géneros de lengua? Son idiomas. ¿Qué significa la palabra lengua aquí? Eso es sencillo. Cuando se habla de estoy hablando en lengua, ¿a qué se refiere? Para mí se refiere a un lenguaje. A un lenguaje. La palabra griega que aparece ahí es glosa. Pueden anotarla para que nunca se le olvide. Desde que usted le diga a un maestro, sí, con doble S, glosa. Con doble S. Desde que usted le diga a un maestro, ¿qué fue lo que hablaron los muchachones allá en el día de Pentecostés? Usted le dice glosa, idioma. Ya dice, por lo sabe. Ya sabe que no es el kibababa que va. Claro que tú no crees en el kibababa. Yo creo hasta en el re que bebé. Yo creo en todo eso.
Amén. Yo creo en el re que bebé y en el que iba a babar. Pero para hablarle a estos que creen que saben, usted inmediatamente le dice, sí, nosotros sabemos que fue un idioma que se habló. Y la palabra griega que aparece ahí es glosa, o sea, con doble S. Amén. Esa es glosa, eso significa idiomas. Eso significa idioma. Entonces usted anote eso ahí. Y ya cuando alguien le pregunta, ¿y por qué ustedes hablan eso, esos pentecostales? Esa galimatías eufórica, usted le dice, ahí se hablaron idiomas. Y vamos a seguir el asunto ahora más adelante. Amén. Una palabra que mientras me lo enseñaron mis pastores y hermanos y a todos nosotros, pues si me lo enseñaron a mí, a usted también. Cuando usted escucha lengua extraña, dígame qué usted pensaba que era y dígame actualmente qué usted piensa que es. No llega el micrófono, es muy largo. ¿Quién me ayuda ahí a ver? Vamos a escuchar, díganoslo María, que no llegamos hasta allá. Para mí, lengua extraña significa un lenguaje que no conocí. Un lenguaje que no conocía. Cuente. Anteriormente, cuando una persona hablaba en lengua que uno no tenía conocimiento, pues uno pensaba que esa persona hablaba no idioma. No, ahora es que uno sabe que son idiomas, pero uno pensaba que hablaba lenguas celestiales, espirituales, de otro mundo, no un idioma específico que ya existe en el país. Amén, amén. ¿Quién más? Nadie más. Que Dios bendiga al guerrero. Amén. Santo es el Señor. Mírenme, la palabra extraña para mí, no sé a cuánto le pasó. Cuando los pastores decían, hay lenguas extrañas, para mí eran lenguas de demonios. Sí. Yo siempre pensé que eran lenguas de demonios. ¿Cuántos pensaban eso? Yo también. Todos, nosotros cuando escuchábamos, hay lenguaje extraño, incluso nosotros los predicadores decíamos, cuidado que aquí hay un lenguaje extraño. Nadie hace alusión como que a lo que dijo María, que por cierto eso es, amén, No, que no escuché que eran lenguas extrañas, pensé que era lengua normal. no, lengua, Cuando sí. uno era pequeño, cuando uno escuchaba a una persona hablando lengua normal, pues uno entendía que Sí. era lenguas espirituales, pero de lenguas extrañas no. Ya te entendimos, nuestro pastor. Cuando Vamos a hacerlo ambiental, que aquí todo el mundo Cuando mi habla. pastor, Tú sabes dónde está ayer lo mira, mi pastor decía, hay lengua extraña en el pueblo. Yo pensaba que eran lenguas de demonio. Sí, yo pensaba que eran también. demonios. Eso todos nosotros lo pensábamos cuando se hablaba de lengua extraña. Todos nosotros pensábamos que se estaba hablando de demonios. Incluso los predicadores decían, cuando escuchaban a una gente que hablaba una lengua rara, aquí hay lengua extraña, Sí. examínense, eso ya era una moda. Cuidado, hay que tener cuidado con eso, nuestro pastor. Yo estaba allá en el baño cuando usted habló de los 120. Sí, Cuando se habla de los 120, ¿cómo 120? Que no había un número definido. sí, no había un número No definido. había un número definido de los 120. No podemos decir que eran 14, que eran 15, que eran... No había un número definido. Sí, como 120. Podían ser más, podían ser Podían ser menos. menos. Pero no sabemos. Entonces, lengua extraña aquí. Cuando usted escuche lengua extraña, no significa una lengua de demonio. Significa lo que dijo María. Un idioma que no es tuyo. Sí. Por ejemplo, ¿qué es una lengua extraña para mí? El árabe. Si yo comienzo aquí a hablar árabe, todo el mundo va a decir, ¿y qué es lo que pasa con este? ¿Me entiende? Entonces, incluso hay personas que, cuando yo predico, ustedes saben que a veces se me activan unos lenguajes extraños, hay personas así que desconocen y se me acercan y me dicen, hermano, ¿usted habla otros idiomas? Yo le digo, no, yo no sé ni hablar bien el español. Yo en vez de decir helicóptero, yo digo helicóptero. Lo que pasa es que en el espíritu, Dios me toma y pues me entrega esos lenguajes. O sea, gente que no sabe o nunca me han visto, creen que yo estoy hablando otra clase de idiomas, como que estoy haciéndolo a propósito. Amén. Entonces, mírenme, lenguas extrañas, anote eso ahí, no es lengua de demonio como siempre nos dijeron. Cuando Pablo está hablando de lengua extraña, se está hablando que nosotros escuchemos a la hermana Angelina hablando en francés. Si yo escucho a esa mujer hablando francés, yo digo, oh, ¿qué pasa? Porque es una lengua extraña. O sea, extraño es lengua no común, algo que no es común en ti. El común para nosotros es el español o castellano. Eso es para nosotros. Si hablamos otras lenguas, eso son lenguas extrañas. Por eso cuando usted escucha a una gente hablando un idioma que no es el suyo, ahí es donde Pablo, en 1 Corintios 14, donde hemos leído, se refiere y dice, si alguno habla lengua extraña. Amén. Entonces, eso es hablando de un idioma que no es el suyo. Vamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Se va entendiendo eso. Bien. Quiero hacer una pregunta ahora. Esta es importante. ¿Cuál es mayor? Y tiene una trampita. Examínela bien. ¿Cuál es mayor? ¿El que profetiza o el que habla en lengua?
El que profetiza. Quítalo. Quítalo de ahí, ¿en serio? ¿De cuál usted va a decir? El que profetiza. Bien. ¿Qué usted dice usted, pastor? Profetiza. Bien. ¿Quién más? El que profetiza. Bien. El varón. El que profetiza. ¿Quién más? Ah, pues ustedes no escucharon la parte de que había una trampa. Ay, Dios mío. Bueno, yo dije. Pero conforme a lo que leímos, eso fue lo que yo pude entender de que el que profetiza porque dice. Pero vuelvan a leerlo ahí, nadie sabe si descubren la trampita. Vamos a ver, tienen un minuto ahí para que lo lean. Eso está en el 5, 14:5. Miren a ver. Miren el patrón ahí. Estoy grabando aquí. Lo estoy escuchando. Eso está ahí mismo, ¿no lo han descubierto? Y mi Biblia. Diga Ave María. Que quisiera que todos hablen en lengua, pero que mayor es el que profetiza. A no ser que el que hable lengua tenga interpretación para edificar el pueblo. Amén. ¿Qué entendieron ahora? Concerniente a lo que dice María. Diga bueno. Primero que viene Lo que 14. está diciendo María, o sea, está hablando que ahí, a no ser, la palabra no ser, quiere decir que esta es la opción, o sea, a no ser. Y está diciendo que el que tiene la interpretación de la lengua es mayor. O sea, aquí hay un sistema que es claro, ya estamos terminando. Hay un sistema que es claro. El primero es que el que profetiza es mayor. Ahora bien, si el que está hablando en lengua tiene un intérprete, es mejor que no den la palabra en lenguas extrañas con la interpretación que es mayor. Amén. Ahora sí se entiende. Amén. De por sí, el que profetiza es mayor. Pero si el que está hablando en lengua se le paró a alguien al lado de Dios que sabe interpretar, eso es mayor que cualquier profecía que pueda haber, porque es más certera. Me han escuchado a mí decir que a mí no me gusta profetizar en español ni hablar nada de eso, que lo mío es género de lenguas, porque yo estoy seguro, en eso yo creo. Yo puedo errar en mi conocimiento, yo puedo creer que mi subconsciente puede engañarme y a veces hacerme creer que es Dios, no siendo Dios. Ahora, los géneros de lengua no fallan. Más bien el intérprete puede fallar, pero esas lenguas espirituales, eso no falla. Por eso, si usted está viendo que alguien está hablando en lengua, mírenme, la palabra, voy a decir algo, y ojalá no me gane un corte de esto. Las palabras espirituales son como aburridas, como que no traen consigo una emoción, sino que solamente son netas para el espíritu, son puras para el espíritu. Yo he cantado 2 veces en lengua, y por cierto me han grabado, y cuando damos la interpretación a esto, son unas canciones que si usted las saca para acá, nadie la cantaría. Unas canciones como solamente, como avanza y no te rinda, sigue, que el blanco está cerca, cosas de así que si tú la cantas, no hay algo como que estaba en guerra y los demonios no. Es como todo al espíritu, todo centrado en el espíritu. Así habla Dios. Todo solamente alimenta tu espíritu. No hay una parte, no hay una motivación, no hay un mensaje. No solamente como que para nuestro cuerpo y para nuestro ser es algo totalmente aburrido, seco. Por eso es que la carne siempre va a buscar su deleite, porque todo lo que está aquí en la tierra sube la dopamina, el neurotransmisor que da placer, lo sube, pero todo lo del espíritu aburre, cansa, da sueño, da pereza. Amén. Todo lo que es del espíritu. Por eso yo siempre lo digo, que la guerra más fuerte del creyente es orar, leer las escrituras y mantenerse en el espíritu. Eso es esa es la guerra más fuerte. Incluso si usted logra eso, no hay guerra que pueda usted moverlo. Oiga eso, ¿cómo es? Si usted logra la oración y la lectura de la palabra diario, porque esto no es que cada 3 meses, ni cada 1 mes, ni semanal, es diario, porque usted se alimenta diario, usted come diario. Si dura 2 días sin comer, el cuerpo está débil. Imagínese su espíritu. Esto funciona así mismo. ¿Sí me entienden? Bueno, ahora tengo una palabrita que esta es un poco más complicada. ¿Qué significa profetizar en este contexto? El varón allá. Yo puedo entender que profetizar es
Quítale el cosa de ahí. Yo puedo entender que profetizar es predicar la palabra, como te grita, porque dice que es para edificación, exhortación y consolación. Muy buena, varón, muy buena. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Pues nos fuimos ahí, el varón tiene razón. Pero cuando Pablo habla de profetizar ahí, no está hablando, María, veo que te llega un vehículo 4x4 2017. No, eso no es. Para que no vayan a hacer un grupo de profetas ahora de que está profetizando. Veo que Dios echa el plato. No está hablando de eso. Cuando Pablo dice, prefiero que profeticéis, lo que está hablando es de predicar la palabra, anunciar y, como decía el varón, exhortar. O sea, Pablo está diciendo, en vez de usted pararse aquí y decir, I am happy because Jesus Christ life free. No. No, Pablo dice, o sea, ¿quién entendió algo de lo que yo dije? Nada más entendieron la palabra happy, ¿verdad? Más nada. Entonces, buen entendió because, que es por qué. Entonces, Pablo lo que dice, si tú comienzas aquí, I am happy because Jesus Christ life free me, y yo ando bikini. Pablo está diciendo, si no hay quien interprete, si no hay alguien que tenga ese rema, mejor hable en español, como decía el ministro, exhorte, dele una palabra. María, no te rindas. Hermana Angelina, siempre fuerte. Hermana Karina, siga avanzando. O sea, ¿cuál ustedes vieron que llegó más? ¿El inglés o la palabra que le di en español? El español llegó más. Entonces Pablo está tratando con Corintios, una gente apasionadas, una gente llena de dones, dicen por ahí, no he estudiado eso al contexto, que era la iglesia con más dones que tenía, donde se manifestaba más el poder. Pero entonces, al no tener las estrategias para dominar estos dones, lo que se armaba dentro de la iglesia era una galloloquera, una gallera. Todo el mundo voceando y nadie entendía nada. Y se iban llenos, estamos llenos. Y que, o sea que... Y en ese mismo Corintio habían pleitos, chismes, contiendas, disensiones. Y Pablo está diciendo, expertos son en hablar estas lenguas. Pero aquí lo que conlleva algo es el fruto del Espíritu. Esto consiste en vivir la palabra. Entonces, más que una iglesia llena de hablar en lengua, necesitamos gente que tengan dominio para exhortar y predicar la palabra. Mírenme, no quiero criticar. Wendy, suelta el enigma. O sea, quiero recalcar que es importante tener ese conocimiento y saber que hoy en día hay muchas personas que carecen de conocimiento y de estudio de la palabra, porque prácticamente yo sé que se puede decir que por lo menos un 60% o más, o un 70% de cristianos que tal vez no saben que profetizar es eso. Entienden que profetizar es que Dios le hable en el oído y que ellos le digan a la persona, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar un carro, Dios te va a suplir en tal cosa, o tú le estás pidiendo tal cosa a Dios. Sin embargo, cuando nosotros ya podemos entender que profetizar es exhortar, hablar de Dios sin tener un previo, o sea, sin tener un oído puesto inclinado para Dios para que le diga algo. Entonces, es muy importante nosotros también, aparte de aprenderlo, enseñarlo, porque yo sé que hay muchas personas que hoy en día están dándole o atribuyéndole ese don a personas. Tú tienes el don de profecía, tú eres, entonces... Es importante, también sería bueno que es profetés, eso es en griego, significa predecir algo, pero por analogía, orador inspirado, por extensión de la palabra. O sea, el profeta que Pablo está hablando ahí es un profeta que predice algo. Claro, porque por algo se le llama profeta, por algo pusieron profeta. Pero ¿qué es lo que predice? El futuro. Cuando vos te... Oye, pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Relajo mucho así con personas de que cuando vos, y ahora se me salió, lo que iba a decir es, cuando una persona, por ejemplo, dice Cristo viene, ¿eso es futuro o es presente? Eso es una profecía, porque no ha pasado. Cuando usted dice Cristo viene, y usted va a ver que se van a levantar los homosexuales, esto no ha pasado. Usted está dando una palabra. Dice, hermana, va a tener guerra, pero no se rinda. Usted le está profetizando y también le está exhortando.
sea, profetizando es vas a tener guerra, y esto no es que Dios te lo reveló, esto es que la palabra lo revela. Por eso la palabra profetés que aparece aquí es interpretador bíblico, o sea, el que profetiza concerniente a las escrituras. ¿Quién entiende? Por eso, en vez de poner un predicador, como dijo el ministro, o exhortador, pusieron profeta. Porque el verdadero profeta es el que habla de los hechos futuros. Y el mensaje de los apóstoles no era el positivismo, el humanismo, no era hablar de avanza o decir que el mensaje de los apóstoles, búsquenlo, era siempre futuro. Pablo decía, tengo miedo porque vienen tiempos malos y peligrosos. ¿Quién entiende? Tengo miedo porque sé que cuando yo me vaya van a entrar herejía destructora. Cuídense porque vendrán tribulaciones. Cuídense. Y siempre era a lo que viene. No diga que, a ver, siento que tú estás metido en una batalla, en una guerra. No. Ese no era el profeta bíblico. Analícelo, el mensaje de los apóstoles, mi hermano. Analícelo, que siempre allá. Y yo, Juan, veo y viene y se acerca. Y habrán entre nosotros lobos. Y muchos se van a desviar de la fe. Vendrán tiempos, vendrán el futuro, cuando no sufrirán la sana doctrina. Siempre el mensaje apostólico fue basado en los tiempos que vienen. Por eso Pablo dice, a mí me conviene que en vez de ustedes estar hablando en lenguas que extrañas, si nadie entiende, que hablen palabras que el pueblo entienda para que se aperciba. ¿Tande o no tande? ¿Se entiende? Entonces, entonces analizamos este punto. Es mayor el que predica futuro, a no ser que haya alguien que interprete las lenguas. Si hay alguien que interprete la lengua, incluso Pablo manda que todo el mundo haga silencio. Haga silencio y preste oído a lo que se va a hablar ahí, que eso es importante. Es por eso que Pablo dice que hagan silencio. No es de que María no puede hablar, no es que yo no puedo hablar en lengua mientras hay un intérprete. Es para que escuchemos. Porque el mensaje espiritual que viene de arriba es importante. ¿Quién entiende eso? Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, vamos a darle un repaso. ¿Qué son géneros de lengua? Idiomas. ¿Cuál es la palabra griega para idiomas? Glosas. Doble S. ¿Cuál es mayor, el que profetiza o el que habla en lengua? El que profetiza, a no ser que el que hable en lengua. Tengo un intérprete. El que profetiza es mayor. ¿Qué es profeta o profecía en el contexto bíblico? Una persona que predica la palabra y habla de los tiempos futuros. Ya estamos terminando, ¿eh? Sí, porque soy así. A su nombre. Gloria. ¿Qué son lenguas extrañas? No son lenguas de demonio, sino que la lengua que Pablo significa ahí son lenguas desconocidas. Del idioma que uno habla. Desconocido. O sea, son lenguas extrañas, no es lengua de demonio. Dígame, Un pastor. idioma que uno desconoce. Un idioma que uno no conoce. Si usted habla un idioma, siempre cuando escuchábamos lenguas extrañas, pensábamos que eran lenguas del demonio. No, son lenguas que no son natos de nosotros. Amén. Vamos a ver. ¿Qué es mi pastor, dígame? Yo duré 1 año y pico trabajando con una persona, y esas personas son dominicanas, ¿verdad? Sí. Y yo sé hablar creol, pero yo no hablaba con ellos porque ellos no sabían lo que yo iba a decir. Luego llega uno que hablaba creol conmigo, y a los 2 años y pico habla el creol, y ellos se asustaron. Como no conocían esa lengua. Sí, exacto. Eso es. Y usted siempre le hablaba en su idioma. En Cuando su ellos lo idioma. escucharon, lo vieron como extraño. Sí, me a vieron eso se extraño. refiere Pablo, el que Y- habla lengua extraña. Y ellos me dieron, echa para allá. Oye, Bueno, ahí se empichonan. echa para allá. ¿Alguien sabe aquí? Vamos a ver. ¿Existen lenguas angelicales o no existen? Esa está difícil. Diga Jamie. El varón allá. ¿Existe? ¿Quién más? ¿Existe? Para mí existe porque la Biblia habla de eso. Para el pastor existen porque la Biblia habla de eso. El varón. Yo he leído angélica. Angélicas. Sí, que igual el condado derivado es angelicales. Sí. Es como dominicanos, como digo así, condado. ¿Quién más? María cree que existe.
Mírenme, ¿Tú no estás seguro? vamos a ver. ¿Alguien sabe lo que es una hipérboles? Sin idea. ¿Saben lo que es una hipérboles? No saben. Bueno, eso no hay que saberlo, eso es para ayudar a entender algunos contextos bíblicos. Una hipérboles es una exageración de algo. Por ejemplo, wow, me bebí como 15 vasos de agua. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que bebí mucha agua, no que me bebí 15 vasos de agua. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una exageración, Steven es del tamaño de un palo de luz, eso es una hipérbole, es una exageración. Todo el mundo sabe, cuando usted diga así, nadie se va a imaginar un Steven del tamaño de un palo de luz, se va a imaginar un Steven muy alto de lo común. Eso es una hipérbole. Entonces, la teología enseña que no existen lenguas angélicas, porque el capítulo 13, ahí de donde estamos, 1 de Corintios, habla de todo una hipérboles y una exageración. Vamos a demostrarlo. 13:1, 1 de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí Pablo está hablando del amor. Está diciendo que aunque yo hable lenguas, si no amo, no tengo amor. Pero sigamos. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nadie traslada monte. Comenzó una hipérboles, una exageración. Eso es como cuando un hombre dice, yo te bajo la luna, te entrego las estrellas. Pablo está diciendo algo similar. Si yo entiendo todos los misterios y entendiese toda la lengua, ¿quién puede hablar 50 idiomas? Nadie puede entender todas las lenguas, todos los misterios. Significa que aquí vemos que Pablo está haciendo una exageración. O sea, eso se llama hipérboles. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Pablo, ¿quién da su cuerpo para ser quemado a no ser que no ame? ¿Verdad? Nadie. O sea, si te van a quemar y que, ¿por qué? Eso es una hipérboles, es una exageración. Bueno, y si seguimos, ya ahí comienza el amor es sufrido. O sea, los 3 versículos que hemos leído son una hipérbole. Por eso la Biblia, los maestros aquí enseñan de que solamente existen lenguas humanas y no existen lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque Pablo está poniendo una exageración. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, no le voy a decir mi postura todavía, a los que dijeron que sí existen lenguas angelicales, ¿qué son lenguas angelicales? No, lo que no entiendo como lenguas angelicales son lenguas que aún no existen muchas personas, pero que Dios sí la puede manifestar. Que Dios la puede manifestar, no. Si es lenguas angelicales, debe ser un idioma que hablen los ángeles. O sea, eso mismo, que Dios la manifieste en el hombre. Un lenguaje infinito de allá del cielo. ¿Qué dice María? Eso pienso yo, porque yo me supongo, aquí en diferentes nacionalidades hablan diferentes lenguas. Entonces yo me imagino que en el cielo los ángeles no van a hablar la lengua que habla pues, en el mundo entero. Yo me imagino que ellos tendrán su propio lenguaje con el que ellos se expresan. Ellos tienen su propio lenguaje. Pienso yo. Yo pienso que ellos hoy a Dios no le van a hablar español y mañana inglés. Ok. Pienso yo. Ellos tienen un idioma entonces. Digo yo. Lenguas angelicales. Pero cuando ellos transforman también hablan lengua de monte. Sí. Y hay lengua de monte. El varón levantó la mano, ¿qué dice usted? Sí, algo parecido a lo que han comentado, que son idiomas que vienen de arriba. Idioma que viene de de arriba. las regiones celestes. Ok. ¿Y usted, varón? Yo entiendo que eso es como entre Dios y el hombre, por el espíritu. O sea, que
aquí en este idioma nosotros no lo podemos entender, que solamente como que se edifica el espíritu de uno, porque habla entre Dios y el espíritu. Amén, amén. ¿Quién más? Bueno, entonces si es un idioma que se habla en el cielo, ¿me pueden alguien decir alguna vez que hayan encontrado un ángel hablando o que habló con Dios y le habló en lengua angelical? No encuentro. Todo está callado. Ningún ángel habló en lengua angelical. El ángel que le descendió a María, ¿en qué idioma le habló? En el idioma de ella. Sí, yo lo que entiendo es que como Dios es el que entrega el idioma, posiblemente Dios tenga un sinnúmero de idiomas que no le haya revelado al hombre y que Él la manifieste a través de su Espíritu Santo. En un momento de que Él la entiende, obviamente, porque cuando nosotros hablamos a Dios, el Espíritu habla a Dios. Hay diferentes idiomas que todavía Dios no nos ha entregado. Sí, no, que yo entiendo de que como Dios es el creador de las lenguas, pues posiblemente Dios tenga una lengua exclusiva para los ángeles. no es para los ángeles, yo digo una lengua O sea, para nosotros. que nos la revela a nosotros, porque cuando nosotros la hablamos no tiene interpretación humana. O sea, usted dice que hay lenguas que no tienen interpretación humana. son lenguas que tú hablas, ¿no? Se rindió Pesoro. Que tú la hablas con Dios y tú no ni siquiera. ¿Cuánto rendiste? Pues, o sea, ya hay O sea, usted dice, Wendy, usted está diciendo que lo que Pablo dice aquí, el verso 10, tanta clase de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, usted dice que hay un lenguaje. toda la lengua humana que Dios nos entregó tiene significado. La del cielo no tiene significado. No, la del cielo no. Yo dije, puede ser que Dios tenga lenguaje que nosotros reconocemos que tiene, porque hay incluso. Si tiene, Claro que Pero no. hay más que ella. La que se dice del espíritu tiene interpretación. Las que no se dicen del espíritu, uno más dice y otro no dice nada. o sea que tienen o no tienen. Tienen dimensiones. La que son mencionadas por la que tú dices del espíritu. La que tú no dices. Pero es que lo que nosotros hemos estudiado es que la lengua que habla la Biblia son idiomas, glosa, Pero que la lengua que nosotros decimos es un idioma. es un idioma. Aún el espíritu es un Y las lenguas angélicas, ¿cuáles son esas? Que ningún ángel ha hablado Yo eso. no dije que yo no me digo que la lengua angélica. Yo lo que digo en cuanto a la que uno habla con Dios, el espíritu con Dios, que sí tiene interpretación. ¿Y por qué la Biblia dice que nadie le entiende? No sé, eso te pregunto yo a ti. La que Dios quiere. Porque la Biblia dice, el que habla en lengua habla misterio con Dios y nadie le entiende. Entonces, si nadie le entiende, y hay rusos y alemanes y todo, ¿qué idioma es ese? Ah, ¿cierto? Yo entiendo que hay lenguas que son para interpretar, para identificar. Sí, pero no tiene que alterar. Son para edificar, que son para edificar, que Dios le quiere hablar al pueblo específicamente. Pero yo entiendo que no necesariamente todas las lenguas se puede interpretarlas. Yo digo que sí, porque no siempre es un mensaje. A veces tú estás adorando el lengua. Claro, claro. No siempre es un mensaje. A veces hay gente que está hablando lengua y piensa que tú diciendo, que la lengua te está diciendo gloria a Dios, aleluya, santo y lengua. No, pero o sea, yo me especifico en el sentido de cuando tú estás hasta del rodillo dándole a Dios, hablando tu espíritu con el espíritu de Dios. Pero tiene interpretación. Entonces, mira por ejemplo aquí, la máquina, que dice, Pablo se refiere aquí al don de lenguas y para designarlo con la mayor extensión posible, lo expresa en forma de lenguas de hombre y de ángel. Hay lengua Ahí angélica. no sé, no lo dice la Él dice la sacrificaron. A ver, escucha Por ahora. ejemplo, vamos a leer el versículo, no sé si me voy a pasar. No, dele, para allá, dele. Que ya se reveló la mayoría del todo. El 14. La Biblia hacer en el nombre de Jesús para volver al Padre. Amén. Dice aquí, seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Qué entiende ahí? O sea, yo entiendo que
hay a veces profundidades que nosotros llegamos a alcanzar por el espíritu, que hay lenguaje o lenguas así mismos angelicales que al tener una canción, o sea, yo una vez escuché un testimonio de una muchacha que estaba cantándole a Dios, según ella el testimonio que estaban dando, en lengua angélica, o sea que ella le estaba hablando a Dios pero nadie entendía. Y nosotros sabemos que cuando nadie entiende, la iglesia no es edificada, pero el espíritu del hombre sí se edifica por esa lengua que está hablando entre Dios y él, que nadie le entiende. María. A ver, ¿qué me puede decir? En una ocasión, yo presencié un mensaje en una iglesia, todo en lengua, y nada más sabía lo que estaba hablando, la que estaba hablando. Todo el mundo quedó, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, ¿qué pasó ahí? La sierva es de Dios, aprendía, pero si no hay intérprete, El mensaje no me era para el mensaje quedó, no fue que no hubo un mensaje, pero nadie lo entendió. Entonces, Pablo lo que dice, se desperdició ese mensaje. Si ella lo entendía, debía hablar, God bless you, Dios le bendiga, how are you doing, cómo están y qué están haciendo. Ve, interpretando si ella entendía. Si no entendía, debimos hacer lo que dijo el comandante Pablo, hacer silencio y mejor dar una palabra con entendimiento. Y no solamente eso. Bueno, vamos a dejar esa partida para ir revelando los misterios que ya tenemos. Mírenme, teológicamente no existen las lenguas angélicas, pero para mí sí existen. Para mí sí existen las lenguas, porque desde que ellos te preguntan qué ángel habló en lengua, no hay forma de uno demostrarle eso como por qué. Ahora, Pablo hace mención tal vez de algo en una exageración, pero es aún es hipérboles. Por ejemplo, hay personas, yo puedo añadir hipérboles, pero esto es demasiada diferencia en el texto. Por ejemplo, un cadete a veces da su vida por otros y no lo hace por amor, digamos, sino por romper un récord de otro cadete que tal vez tiene un récord y puede hacerlo no directamente por amor, sino por honor. Entonces, Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Puede dar mi cuerpo para ser quemado. Puede haber un hipérbole, pero hay cosas por en medio que son reales. Además, los ángeles existen antes que nosotros. ¿Quién sabía eso? ¿Por qué lo comprobamos? Job 38:5. ¿Dónde tú estabas cuando se regocijaban todos los hijos de Dios? Que ahí es que sí vemos que el autor por lo menos le llama hijo de Dios a los ángeles. Cuando alababan las estrellas, entonces desde antes de aún los ángeles ya existían. Sí, entonces como dice María, ¿en qué idioma se comunicaban? ¿En qué idioma los ángeles dicen santo? Está buena esa. ¿En qué idioma? Aunque muchos atribuyen que el idioma que se hablaba en el cielo era el hebreo, porque es el nombre que Dios revela su nombre. Igual son solamente suposiciones. Yo sí creo, por ejemplo, que hay lenguas angélicas. ¿Por qué? Por la palabra mene, tekel, upalsin. ¿Quién escribió esa lengua? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Con qué lo escribió? Con su dedo. Algunos teólogos van a decir que esa lengua era cananea, porque el Strong la interpreta. No, pero el Strong es posterior a un hecho que pasó. Ya obviamente si algo se sabe, se escribe. Es como cuando tú has visto una película ya, que tú sabes, cuidado que el malo está ahí. Tú le quieres decir, cuidado, no entre para allá, porque ya tú la has visto, ya tú sabes lo que es. Asimismo, ya el autor sabe que Mene, lo que significa tu reino ha sido cortado, y él pues posteriormente lo pone. Pero el rey de 42 provincias mandó a llamar todos los políglotas, los que hablaban varios idiomas, para que interpretaran eso, entre los cuales habían cananeos, hebreos, arameos, medos, persas, griegos, sidonios, habrían de todos, y no pudieron interpretar. Y llamaron los adivinos, los que hacían juego de palabras, los que sabían de crucigrama, los que sabían de jeroglíficos, los que sabían de todo eso, y ninguno supo. Entonces cuando llaman a Daniel le dicen, te voy a dar púrpura, te voy a dar esto, y Daniel le dice, tus dones y tus talentos sean para ti. El único
que si hay un espíritu superior, y espíritu superior es sabiduría por encima, lo que está diciendo que fue en Daniel, y el quien le reveló esto a Daniel fue Dios. Entonces, ¿qué idioma es ese? Ahí se entra en lo que Wendy estaba diciendo. Hay unos idiomas que tal vez nosotros desconocemos. Por ejemplo, como un día yo le dije a Ángel, ella me dijo, ¿por qué los seres vivientes son tan feos? Yo le dije, y tan raros. Posiblemente los raros somos nosotros. ¿No entienden? Porque ellos existen antes que nosotros. Cuando viene a ver los querubines le dicen, y esos seres tan extraños con dos ojos. Sí, y ellos con ojos por dentro y ojos por fuera, tú dices, que seres tan extraños con dos ojos. ¿Me entiendes? Porque raro es por lo que tú no lo has visto, pero ellos existen antes que nosotros. O sea, la especie diferente somos nosotros. Entonces posiblemente los raros no son ellos, los raros somos nosotros. Ellos con 4 caras dicen que seres tan extraños con una sola cara. No sé si entienden. Tienen alas, se cubren. ¿Qué es eso que se ponen? Mírame, eso es algo extraordinario. Entonces, para mí sí existen las lenguas angélicas por 2 cosas. Aparte de esa que ya les he dicho, de Mene, Mene, te quiero para si nadie sabía. Y ahí habían políglotas, gente que hablaba varios idiomas, bilingües, trilingües, políglotas, gente que dominaba todo y no supieron qué hacer. Ahora, yo quiero leer, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Quién me puede dar una explicación de ese texto aquí? Nadie. La palabra misterio ahí es musterión, que significa secreto o misterio mediante la idea del silencio impuesto por la iniciación en ritos religiosos. ¿Qué significa? Que el que está hablando en lengua está hablando misterio que nadie entiende, que ante ese misterio todo el mundo tiene que cerrar la boca. Yo quiero hacer una pregunta. Si yo cuando hablo en lengua, porque hasta ahora no hemos hablado del idioma humano, nadie puede hablar fuera de un idioma humano. Si aquí hay griego, y hay hebreos, y hay francés, y hay americanos, o estadounidenses, si hay de ellos acá, y yo hablo en lengua, y en el idioma que yo hablo, me entienden, ¿para qué necesitamos un intérprete? Dios mío, sí, papá. Y ahora, claro, porque ya... Alguien que la puede interpretar, pero no sé si tú me entiendes. También somos chinos todos. ¿Tú me entendiste, varón? Porque está hablando misterio. Necesito un intérprete obligado porque está hablando misterio. Sí, pero lo que pasa es que hay un enigma. Que mira cuál es el problema. El problema es que en Hechos capítulo 2, como toman los teólogos el texto, para decir que nosotros lo que hablamos es disparate, galimatías eufóricas o bullas colectivas, que porque yo te vi a ti, yo también hago eso. Él lo que dice que aquí somos todos chinos y yo lo que hablo es español y de repente yo comienzo y ustedes son chinos y ustedes me están entendiendo. ¿Para qué tiene que haber un intérprete? Porque el intérprete no es el que entiende solamente, el intérprete es el que expresa lo que se está hablando. ¿Para qué necesitamos un intérprete si todo el mundo está entendiendo? Tiene lógica. La hermana Angelina. Dan a entender, sí, pero lo que pasa es que el intérprete es para los que no entienden. Si yo comienzo a hablar inglés, alguien tiene que interpretarle a ustedes porque no entienden.
Pero si ustedes, por ejemplo, ahora todo el mundo habla español aquí, ¿para qué yo necesito un intérprete? No tiene lógica. Si él está hablando algo desconocido, necesita un intérprete. Necesito un intérprete. Pero entonces en Hechos capítulo 2, el griego entendió el hebreo. Entonces, ¿para qué Pablo dice ahora que se necesita un intérprete si todo el mundo entiende? Adentro. Si pone un intérprete, En hecho, Porque ellos está hablaban de exagerando. Juan. si te lo entender. Porque Yo le digo, Pues hay un misterio. si hay misterio, pues si tú entendemos, yo soy un intérprete. Pero si se necesita un intérprete en este caso, es porque se está hablando una lengua desconocida. Y se necesita. Yo conozco varias. Sí, pero miren, ¿para qué aparece? Vamos a escuchar al varón. Yo digo que para edificación. Para edificación. Sí. Pero es que usted me entiende. Ok, no, lo que pasa es. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo. Porque hablaban el mismo idioma, pero yo no, o sea, hay veces que el que está predicando dice una palabra que yo no puedo entender, o sea, en el sentido que la está diciendo y para qué la está diciendo. Bueno, Por lo que yo puedo entender. En hecho, ellos entendían, porque hablamos, por ejemplo, si tú eres chino, yo hablaba en tu idioma, si yo soy dominicano, tú hablas español para que yo te entienda. Eran lenguas humanas. Sí. lenguas humanas, pero donde sea que aparezca lengua, siempre aparece el glosa. Sí, pero yo digo que si hay una lengua, por ejemplo, ¿verdad? Una lengua extraña, como tú decías, Sí. algo que uno desconoce, uno por obligación, uno necesita un intérprete. Amén. Por ejemplo, si yo no sé hablar mandarín y aquí hay un chino, el chino me va a interpretar lo que está hablando el predicador ahí. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que una palabra desconocida que no conocemos sea interpretada por un intérprete. Sí, bueno, dale, bueno. Es lo que está explicando, hermano. Nosotros estamos aquí adorando a Dios, alabando. Entra un chino por ahí por esa puerta. Aquí se pone y de repente el chino empieza a hablar español. Él necesita interpretador. Un interpretador, si él está hablando el mismo No. idioma que nosotros. No, porque ya nosotros estamos entendiendo que, o sea, sabemos que hay una manifestación del Espíritu porque él no habla español, pero él lo está haciendo. Entonces, si ya él, Exacto. de chino, empieza a hablar en español, todo el mundo se va a hacer perder, pero te va a decir, wow, mira un chino hablando español, pero él no necesita interpretar. Intérprete porque ya no se entiende como que está hablando Él sí español. lo necesita porque él no entiende la lengua. Ah, él no está entendiendo, él, pero Porque él habla nosotros, él para... mandarín. Sí, él no está entendiendo, él no está entendiendo. No, pero él no necesita porque el mensaje es para nosotros. Sí, es para nosotros. El que habla en lengua mayormente no da un mensaje para él. El que habla en lengua callado en mi oración, sí. Mírenme, lo que yo quiero es, no es que ustedes se confundan, sino confundir a aquellos que creen que solamente si tú no hablas un idioma, si tú no dices God bless you, tú no estás hablando en lengua. Para mí existe algo más que idiomas. Existe algo más profundo que eso. Aunque todo sea idioma, aunque puede ser un idioma que yo desconozca, porque uno nada más conoce chino, alemán, francés, inglés, pero yo he visto gente hablando idiomas que como está en pantalla indio. Hay yo estaba en Colombia y unos indios, unos indígenas, me hablaron un idioma que yo nunca he escuchado. Y vino una y me interpretó, no en lengua, sino el idioma nato de ellos, para que yo pueda entender. Y recuerdo lo que me dijeron. Me dijeron, nosotros te vemos como un hombre de Dios y los demonios te odian. Nosotros los conocemos a ellos personalmente, se nos aparecían y por eso oramos por ti, porque sabemos el impacto que tú haces y terrible. Entonces ese idioma, yo no tengo ni una sola palabra que yo recuerde de ese, porque es tan extraño que yo creo que mi lengua no lo pronuncia, pero ellos sí. Ni sé el nombre de ese idioma, eso lo hablan allí en Colombia en unas aldeas extrañas, ¿me entienden? Quiero decir, porque una vez estaba en un papel, entonces el director que estaba estudiando una lengua, entonces ella decía, nosotros sabemos que él está hablando creol, pero no entendemos lo que él está diciendo. Sí, eso es otro ejemplo que iba a poner. La gente que, a mí me han entendido gente que habla creol, como 7 personas van y me dicen. Y una vez predicando en Boca Chica, no sé quién andaba conmigo, predicando en Boca Chica, donde el pastor Jairo, salió una mujer que hablaba un idioma como no sé si era alemán, ruso, no sé qué era lo que hablaba. Y ella salió y me dijo, ¿eres de mi país? Y yo le dije, no, soy dominicano.
¿Y por qué me llamaste en lengua? Yo vivo atrás de la iglesia y tengo una semana acá y tú me llamaste por mi nombre y me dijiste que venga aquí a la cama. Imagínense el juidero que se armó en el corre-corre. Porque yo mismo hablé en lengua, pero yo no sé qué estoy hablando. Pero la mujer me entendió. Entonces eso es un idioma. Eso es una glosa. Pero una de las muchachas más locas que la conoce Yamín, Josué, yo y unos cuantos. Una muchacha me escribe, me siento mareada y comienza a hablarme en, ¿cómo se llama el idioma? De los sopraneos, portugués, comienza a hablarme y nosotros la conocemos. Nosotros la conocemos de pequeña que creció, que sabemos que no habla el idioma. Y comenzó a escribir. Y cuando yo, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Mándame una nota para entenderte. Y me manda escrito que yo no entiendo también en portugués. Entonces yo, ¿qué falar? Y yo nada de eso sé. Y cuando ella vivía en el próximo peatón de mi casa, y yo voy allá, y cuando llego allá le encuentro de Mayasi en una silla. Y comienza a hablarme desde anoche, estoy así. O sea, ella amaneció ahí, desde el último mensaje que me envió, como la 10 de la noche, amaneció en una silla de Mayasi. Y cuando comenzó a escribirme, le digo, ¿qué es lo que te pasa? Ve, acuéstate, tómate una pastilla y acuéstate. Sí, está bien, se le dio una pastilla y se acostó. Y cuando llego a la casa, me mandó un listín en portugués, pero un listín. Y cuando nosotros lo buscamos, al ver que es portugués, entramos a la interpretación. Y todo lo que ella escribía tenía una interpretación. Nosotros se lo llevamos a Yamín. Yamín, ¿tú entiendes eso? Ella decía, para yo entender, ella tiene que hablar el idioma. Y ella después comenzó a hablar un idioma, pero un portugués, mi amado. Mírame que tal cosa yo no he visto. Como es un portugués finísimo. Y comenzaron a interpretar cosas que nosotros para estos tiempos le estábamos viendo y la vimos manifestarse una por una. ¿Qué fue lo que me sorprendió? Que aún lo que ella escribía, el idioma que ella estaba hablando no era solamente un idioma en lengua. Era una lengua humana que tenía interpretación aún en la traducción Google. ¿Me entiendes? O sea, hay misterios poderosos a través de este don. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Para qué apareció el don de lengua? ¿Qué ganamos nosotros con ese don? ¿O para qué Dios entregó ese don a la iglesia? ¿Quién sabe? Para la edificación de la iglesia. Para eso son todos. Para eso son todos. Para la edificación de la iglesia, para la perfección de los santos. Dígame, no. Yo digo que el don de lengua son por señal para los incrédulos. Sí, hay una lengua que para señal para los incrédulos. Pero los incrédulos son los que más loco no dicen. Entonces, ¿cuál es la señal? O sea, para que se entre como algo como curiosidad. Exactamente. Yo diría que es para como Entre. comunicarse con Dios de manera misteriosa, que no implica ni siquiera Satanás, sino que Dios está contigo. Porque Dios me supo cuando yo salí, cuando me imaginé, nadie entendía, solamente fue como una comunicación con el Padre. Eli. Bien, mírenme, el género de lengua apareció específicamente porque el género de lengua apareció para predicar el evangelio en otras naciones. María lo iba a decir. ¿Por qué? Porque los apóstoles no eran políglotas. El que más lengua hablaba de ellos era el superdotado, el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo nunca, en mi existencia, ¿verdad? Nunca he escuchado a alguien que tiene un género que yo de otra nación hablarle así. O sea, yo no he escuchado. Tiene que salir más. Para mí es un problema. Tiene que salir más. Sáquenle un chin más, eso tiene. Dámale par de vueltitas. Debería de ser así, pero o sea, debería de ser así constantemente, de que todo el profeta que habla lengua, que viaja a otro país, pues se comunica con ellos. Espérate, Wendy, porque todo tiene aplicación, hay que explicarte. Ahora analiza. Ahora todos los países tienen personas cristianas que hablan su propio idioma. Antes no, el evangelio surgió en un grupo de 12 personas que en el primer mensaje se convirtió en 3,000, después 5,000 y ya hay como 9,000 cristianos, 10,000 más todo lo que Dios ha sanado, y ahora esa gente tiene que ir por todo el mundo a hablar de algo que nunca se ha hablado. Entonces, en el origen del evangelio, obligatoriamente Dios tuvo que hacer algo para hablarle a los de Pakistán, para hablarle a los chinos, para hablarle entonces, como los primeros que hablaron de esto, sí tuvieron este género de lengua, que hablaban en lenguas extrañas y ellos le entendían. Entonces, eso ahora no necesitamos eso. Es como, por ejemplo, tú no puedes predicar al presidente de la república.
Porque humanamente usted no tiene rango, ni es nadie para llegar de allá. Pero ya Dios tiene gente cerca de él, que le están hablando. Ya Dios no tiene que mandarme a mí, ya Dios no tiene que mandarme a mí con un piel de camello para llamar la atención del presidente. Ya Dios tiene gente allá que le van a usar. Ya Dios tiene gente en la India. Ya Dios tiene gente en África que hablan su idioma. Ya Dios tiene gente en Japón, en China. Yo tengo un japonés que me sigue, que me escribe ahí. ¿Ah? Un solo, por lo menos tengo uno. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya el evangelio se expandió. El origen de este don era predicar a todas las naciones. Por lo que Wendy dijo, es que dicen muchos que el don de lengua ya no existe. ¿Por qué? Porque deberían ser utilizados para predicar en otras naciones. No. Hay muchas opciones ahí para edificación del espíritu, para hablar de teléfono. Excelente. Excelente. Que si nos ponen esa opción de que ya nosotros tenemos la demás, que es hablar el misterio con Dios, que el espíritu mismo habla con Dios, que esta es una para edificación, para interpretación. Excelente, muy bien. Hay que salir debajo de la pantalla. Pero, varón, hablando en ese término de lengua, cada vez que se habla lengua, Dios le trae un mensaje a la iglesia o a la nación. Depende. O sea, depende. Si yo estoy aquí y comienzo a hablar lengua, debe ser un mensaje para la iglesia o para la nación, en su defecto. Yo le digo porque se habla mucha lengua, por hay poca interpretación de la lengua. Sí, nosotros tenemos un fallo. Nosotros tenemos un fallo. Y es que tenemos pocos intérpretes. Entonces, si es para predicarle a las naciones, tiene que haber interpretación. de la lengua. Fue para predicarle a las naciones. a las naciones. Ya el evangelio corrió y nos lo prohibieron en 52 países, está prohibido que hablemos de esto, pero fue porque entró. Se le predicó en su idioma nato. El evangelio de los primeros días fue un evangelio de poder, porque era una explosión para que se conociera. Eran con milagros y señales, era para que nadie dudara. Para que sepa. Era para que se expandiera. Imagínate, el cojo del barrio, que siempre hay un cojo del barrio. ¿Se paró con quién? Con la gente del Cristo que mataron, que dicen que resucitó y que vuelve. Ya todo el mundo se hacía seguidor de eso. Da, grande. Sí, los demonios son políglotas. Los demonios hablan todos los idiomas. En este caso, Mira todo Yo lo he visto. que hoy se te va a desenmascarar tu muñeco de paja. Yo me lo de los corintios. en este caso, ¿tú hablas lengua de demonios o ellos hablan de demonios? Los demonios hablan lenguas humanas. Yo estaba en Haití y en Haití la pastora cogió un intérprete para allá. Sacando demonios para allá con su intérprete. Ella le decía sal fuera y el intérprete decía ané Satán. Y yo, y así yo solo con una morena más fuerte que yo. Y gracias a Dios que no me ahorcó. Y voy a hablar para allá, pastor. Y la demonia, y el demonio hablándome en creol. Y yo le dije al demonio, óyeme bien, yo no sé creol, pero tú sabes español. Háblame en mi idioma. Y el demonio me dijo, ¿qué tú haces aquí? Ahora sabes. La muchacha no hablaba ese idioma, pero lo habló. ¿Cuál es el problema con la lengua de demonio? Se llama lengua de demonio porque le habla un demonio y son maldicientes. Pero ellos van a hablar ese mismo lenguaje, incluso son idiomas, ellos están hablando ese idioma. Porque, Tiene interpretación. claro, un demonio a nosotros aquí en San Cristóbal, yo le estaba hablando en creol y él me respondía en creol. ¿Y sabe qué me estaba diciendo en creol? Todo el pecado de todo el que le estaba creando un abrazo, un pie y todo. Y yo le decía en lengua, no se lo diga, cuidado que estoy aquí. Y él me dijo, tú eres el único que me entiende. O sea, como yo le hablaba, era mi espíritu, no yo, pues yo no sé qué pleito yo estaba echando con él, pero yo estaba haciendo pleito y yo sabía. Y mientras me arrugaba la cara, yo también le arrugaba la cara. Y él pensaba entonces que yo sabía. Como mi espíritu era que le respondía, él pensaba que yo sabía el real idioma. Pues él me arrugaba la cara y yo le arrugaba la cara y ahí nos mantuvimos en un pleito, pero ya me estaba ahí, entendiendo todo. Lo que pasa es que ya mismo una miedosa le tiene miedo a la lengua de demonio. Entonces, la lengua de demonio tiene un efecto raro. Yo, por ejemplo, la siento cuando se me eriza a un lado, pero yo siento una aura negativa. Cuando yo siento eso, no hay forma, mi pastor. Una gente en el espíritu, ¿verdad? Habla lengua en creol. Sí, ¿No se puede? sí, claro. Hablo en creol porque yo lo he escuchado a usted. Sí, Hablando en lengua en creol, echando fuera demonios. sí. Yo lo he escuchado. Cuando esa lengua, una lengua que usted habla, es echándole fuera de demonios Sí. en creol. Sí, Y así esa es. lengua
los que están allá, los creadores que están allá, el creador debe de entender esa lengua. Sí. Yo no entiendo. Ellos entienden mucho. Hay un creol que es un idioma. Ya vamos a entrar en profundidad porque íbamos a acabar. Íbamos a entrar en profundidad. Usted tiene que Tengo una hablar. pregunta para ustedes. Una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la lengua que yo me hablo? Ale. ¿Qué significa? Lo mismo, Sal fuera, ya ¿verdad? fue demonio. Y siempre significa ale. Siempre significa sal fuera. Si hay idioma. En ocasiones Dios diga eso. Sí. Pero no siempre, porque él No. dice, yo no sé por qué dice, que a veces dice por el con el sama, señores, es un error que yo me maturo al callar. Y no para que yo me salga, que yo no con eso, que no siempre lo mismo. Hay gente que dice sama, que cree que dice no, aleluya. Y es posible que dice una cosa, hasta me sale una lengua. Hay gente que tiene un solo idioma, que no siempre está diciendo lo mismo, que Dios no te dice algo. Antes se ministraba con una sola lengua. Cuando Dios me entregó los géneros de lengua, me decían brujos, satanistas, que eran lenguas extrañas, o sea, refiriéndose a lengua del demonio, que yo hablaba una cosa extraña. Porque cuando Dios me entregó esos géneros de lengua, eso fue una iglesia que me dieron para presentar una predicadora, y yo hablé un idioma como mandarín chino, y cayeron 3 gente endemoniada, y ahí no había ningún chino. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿por qué Dios me da un género de lengua chino en un lugar donde no se habla chino? Entonces en este sistema es que hay que entrar, para ver si los teólogos tienen que razón al saber que lo que nosotros hablamos es disparate o galimatía sufórica o verdaderamente hay poder en los géneros de lengua. ¿Ah? Entonces yo le dije desde el principio, yo creo en esto. El problema es que la lengua espiritual no tiene una interpretación fija, porque si de ser así, entonces nosotros no la aprendiéramos. Por ejemplo, Sama en hebreo es Jehová está aquí, pero no tú el que dice Sama, está diciendo Jehová está aquí en hebreo. Y había un nombre también, Sama. El hermano de David se llamaba Sama. Que yo te iba a preguntar que si eso era una lengua. No, ese era el nombre de él, es Sama. El verdadero Shama es Shama. Shama es Jehová está aquí. Ese era Shama. Exacto, porque el Sama es un nombre bíblico. Es uno de los hijos de Isaías, que está en la escritura. Bueno, puede ser que sea una lengua también. No, ese era el nombre ahí era Sama, pero CH ya Shama, ya es. No me quedan el toquetico de siempre de Shama, y ahí. Ahora bien, mis amados, hay unos evangelistas que están pasados también. Yo he escuchado muletillas con lengua. Cuando se equivocan, hablan en lengua. Sí. Y yo no digo que no sea por el Espíritu, pero por amor a Dios. Y que, amado, el Shama. Lo ponen como muletilla la lengua. Yo lo he escuchado porque yo soy predicador y yo sé cuál es el meneo. Claro. Y cuando no hayan que decir, entonces comienzan a hablar como que creen que la lengua va a sustituir el mensaje De la palabra. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Yo no me meto en lengua, yo no hago nada de eso. Yo lo dejo, pero por amor a Dios, mejor diga aleluya. Diga aleluya. Yo cuando no encuentro la palabra digo aleluya. Amado, aleluya, pero no un shabaraba. ¿Me está entendiendo? Porque eso es peligroso. Entonces se puede ver mecánico. La gente puede fingir. Usted no puede ir a un hospital a estar hablando de que salta aquí, ¡oh! Y está dando vueltas ahí, como un trompo de que Jehová está limpiando los aires. Te sacan para afuera. Te sacan. Hasta yo mismo lo saco. Claro. Lo saco afuera, a ver, danzando en el parqueo para que yo limpie los aires. Claro, porque la cosa hay que hacerla con el entendimiento también. Si tú no tienes, por ejemplo, un hospital, sale un enfermo ahí, tú tienes que ir con el entendimiento de las escrituras y de la palabra. Tú no puedes hacer una loquera y como que tú estés en un culto Claro. en la calle gozando, ¿qué me entiendes? Porque ahí es verdad que ahí es que entra el desorden dentro de los cristianos. Claro. Porque hacen las cosas sin entendimiento. Si usted va a hablar por el presidente de la República, usted no puede ya poner la mano y ya están. Mira, Dios te da 4 años más, mira. No, pero el presidente que hay cualquiera y no meten preso. No llevan, lo mató. Se encañonan. No salen hasta que ese presidente de ahí. Se encañonan. Mire, Con eso hay que tener cuidado, amén. Para que no evitemos un caos ahí. Sí. Dígame, Dios libre y el presidente caiga. ¡Ay! No Porque sale si bien. cae, No sale bien. los francotiradores de una vez. agarran el- Atentado contra la Casa Blanca. Para todo el mundo. Se armó a su nombre. Gloria.
Ahora bien, hemos estudiado idiomas. Ahora, ¿qué hace que una lengua tenga interpretación? Por ejemplo, llamen, interprétame esto. Ata Baruch Ata Eloheinu Barat Elohim. ¿Qué fue? ¿No entendiste? ¿Por qué Yamin no entiende ese idioma? Pero si yo lo digo en el espíritu, ¿por qué si lo digo en el espíritu ella lo entiende? Si son simplemente idiomas. ¿Quién entendió lo que le dije? Amén. Yamin no entendió ese hebreo que yo le hablé. Pero si lo hablo en el espíritu, sí lo entiende. Ella no habla inglés. Pero si hablo inglés en el espíritu, ella lo entiende. Y aunque la Biblia diga glosa, aunque nadie quiera admitirlo, hay un poder que baja del Espíritu Santo porque es un don. Amén. Es como la sabiduría. ¿La sabiduría es humana o es del cielo? Bueno, de sabiduría no, la sabiduría es muy profunda. Le preguntan al mar, ¿tú la tienes? No. Y al océano tú la encuentras, y al infierno no, y al cielo no. Nadie la tenía. Vamos a cambiar la sabiduría, vamos a poner conocimiento. El conocimiento, ¿es humano o es espiritual? Pero hay dos conocimientos, o sea, Dos conocimientos. creo yo que está el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. Sí, pero el conocimiento de Dios es el conocimiento humano. Nadie puede crear un puente de que humanamente. Eso es Dios que lo ha entregado a los hombres. Míreme, varón, nadie va a poner. Háblame en el teléfono. ¿Quién va a entender de que yo hable aquí y mi voz salga allá en San Juan? ¿A qué mente humana puede subir algo así, pase un aparato que tú hables aquí y salga allá en Nueva York? ¿A qué mente humana va a subir? ¿Cómo? ¿Quién me está entendiendo? Porque a veces yo tengo cosas aquí en la cabeza que no sé cómo sacarlas para afuera, para que la gente me entienda. Eso no es normal, sabemos que es Dios. Pero ¿en qué conocimiento está? En el de un impío, en el de un loco que anda por ahí, en el de un incrédulo que tiene esos conocimientos. Sin embargo, conozco gente que no sabe leer, pero lee la Biblia. Tú lees un periódico y no la leen, pero leen la Biblia. No aprendieron con el libro Nacho, pero aprendieron con Génesis 1. Entonces, ¿qué significa? El conocimiento humano es humano, pero hay un conocimiento que es un don, que está aquí en el 12, en el capítulo anterior, en el 12. Vamos a leer los dones. Verso 7, 12, capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos, muchos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Esa sabiduría que habla ahí, o ciencia, ¿qué conocimiento? Ciencia. ¿Esa sabiduría es humana o es espiritual? Wendy. Es espiritual. Y en base a lo que preguntaste, si también puedo interpretar algo que tú le puedes decir en hebreo tal vez. No lo podrías interpretar porque ella no es bilingüe, sino que el conocimiento que ella tiene lo tiene a base de un don que es por el Espíritu. Eso es. Ella no es intérprete por conocimiento. Ella no es una políglota. Ella no domina varios idiomas. No. Ella es un don que tiene de 9 dones. Eso es un don. El don de sabiduría, ustedes no han caído. No es espiritual. La sabiduría es humana. Wow, espérate, que si no entienden aquí me voy para la casa. La sabiduría que tiene Leonel Fernández, que todo el mundo lo elogia, ¿es humana o es espiritual? Es humano. Humana. Eso es lo que yo quería decir ahorita. Es humana. Entonces, aquí dice que a uno le da la palabra de sabiduría. Esa sabiduría, ¿dónde es sabiduría? Esa sabiduría, ¿es humana o es espiritual? ¿Cuál? Esta que dice aquí, que a uno le he dado palabra de sabiduría. ¿Dónde es sabiduría? ¿Es humana o es espiritual? Eso es espiritual.
espiritual. Pero que eso que es espiritual es humano. Sí, o sea, yo te entiendo. Lo que pasa es que hay algo como que es muy natural, pero hay otro conocimiento, otra sabiduría como que sobrepasa el entendimiento. Hay otro conocimiento de Dios que es como que sobrepasa lo natural, aunque sea un conocimiento. Lo que pasa es que hay uno que estudió y hay uno que vino con eso, el paquete. Exacto. Lo que pasa es que aunque es espiritual porque fue que te lo regalan de arriba, pero el regalo que te están dando de arriba es de aquí abajo. Exacto. ¿Se entendió? Desde el principio, ¿entendiste? Eso pasa con Esos la... son dones. ¿Eh? Esos son dones. Es como tú dices, nos le entregan sin nosotros no saber nada. Entonces, por eso es que hasta uno se sorprende cuando uno dice, wow, qué conocimiento. Porque es algo que no le pertenece o que no tenía, pero es algo humano. Exacto. Está en el conocimiento de su deficiencia, pero no Sí. es algo que le pertenece. Por ejemplo, Elon Musk, creador de internet y todas esas cosas, es una sabiduría humana. Esa es humana. Dios me puede dar esa sabiduría sin estudiar, sin saber cómo él lo hizo.